Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo, en esta nueva semana, con un tema apasionante. Y en verdad que esta palabra hoy tiene un fundamento especial porque los acontecimientos que han estado ocurriendo a nivel mundial desde Israel afectan absolutamente todo el mover de la humanidad en todo punto, en todo lugar y en todos los aspectos. La economía, la familia, la iglesia, el Estado, el gobierno, la política. Desde donde quiera que veamos el tema de Israel y los acontecimientos que son de conocimiento general, pues entendemos que hay una situación en extremo delicado. Todo esto desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista toraico y desde un punto de vista, por supuesto, profético. Es decir, nada de lo que está ocurriendo hoy es circunstancial. Todo lo que acontece en este mismo instante está escrito, dígalo conmigo, escrito está. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Ir a la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra, por supuesto, estudiar los módulos, estudiar la palabra, y allí encontraremos infinidad de respuestas. Bien, mis amados, bienvenidos, estamos aquí en vivo desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y recordándoles que desde Israel Casa Integral todo lo que preparamos, lo preparamos con el único propósito de aprender, de capacitarnos, de ver cada día la grandeza de lo que Adonai tiene preparado para nosotros. Así es que en estos minutos les doy una cordial bienvenida a quienes ya están aquí conectados, a mi hermana Belinda Rodríguez, Chalón desde New Jersey, un abrazo especial. Hermana Glorita, Chalón, muchas gracias por estar siempre atenta, participando y compartiendo toda la información. Desde Chicago, muy pronto nos veremos, si el Eterno lo permite. Es decir, muy pronto es ya, en estos días. Excelente. Amados, a petición de muchos de ustedes y en consideración a una presentación que hizo la amada pastora Pili durante el tiempo de Shabbat, enfocándonos en los acontecimientos, repito, acaecidos en la nación de Israel frente al tema de la invasión, creo que no puedo usar otra palabra, de terroristas que causaron la muerte de muchas gentes, familias, militares, y generaron el caos, el pánico, dentro de un contexto absolutamente perverso, desde un contexto absolutamente, permítanme usar esta palabra, brutal, pues nos deja sin lugar a dudas en nuestros corazones una profunda herida. Porque si miramos acontecimientos a través de las noticias que 24 horas están transmitiendo, aún en vivo y en directo, nos queda en el corazón un sinsabor. ¿Cómo un ser humano, cómo una persona puede tomar la fuerza, la intención de matar? No solamente el quitarle la vida a otro ser humano, más aún, quemarlos vivos, decapitarlos, y toda la fiereza que esto ha significado, entre otras cosas, la violación a las mujeres. Pareciera ser que estos síntomas que estamos viendo, repito, y escuchando a través de los acontecimientos, nos dejan en el corazón una identidad de salvajismo, de perversión, de maldad,
descomunal, como nunca antes pudiéramos siquiera imaginar que estas cosas ocurrieran. Pero ¿qué tal si al enfocarnos en este tema nos encontramos con que estas acciones no son primero nuevas? En primer lugar, no es la primera vez que acontecen, sino que es la forma, el medio, el modus operandi, como estos grupos o estas personas, que ya hablaremos un poco más en detalle sobre su origen y sus intenciones, lo hacen teniendo en cuenta un principio y un fundamento religioso. ¡Wow! Un momento. Pero pastor, ¿acaso en la Torá nos dice eso? Pues no precisamente en la Torá. Ahí está el punto. El debate que se ha venido suscitando en la medida que se han desarrollado los acontecimientos y los días que han pasado, ya hoy por hoy estamos en una polémica entre los grupos de carácter religioso, comillas, diciendo si lo que está haciendo Israel es conforme a la Torá. ¿Es una ordenanza de la Torá la venganza? ¿Es permitido por la Torá entrar en tiempos de venganza y causar muerte a personas que probablemente nada tienen que ver como consecuencia de las acciones de otros? ¿Eso es acaso parte de la Torá? El hecho de quitarles a una comunidad o a un grupo los servicios básicos como el agua, la luz, el fluido eléctrico, los medios de transporte, etcétera, encerrarlos. ¿Será que todo esto tiene verdaderamente un asiento toraico? Entonces surgen los críticos que consideran que Israel está obrando de una manera totalmente despiadada. Y por supuesto, para llegar a estas preguntas y llegar a estas conclusiones, viene el programa de esta semana. Creo que no podría desde Torá al Instante pasar por alto los acontecimientos. No entraré a profundizar en muchos aspectos que considero que desde el punto de vista propio de Israel Casa Integral no nos compete entrar a tratar, pero sí tengo un objetivo con el programa especialmente esta semana. Número 1. Compartiendo con algunas personas en mi alrededor, en mi entorno, una persona muy interesante del nivel 1 me hizo esta pregunta y conforme a esa pregunta viene este programa también. Pastor, yo realmente, perdóneme que le diga, yo no conozco nada de lo que se supone que está pasando por allá, en Israel. Lo único que yo sé es que alguien me dijo que ese es el lugar donde nació Dios. Eso es todo lo que yo sé. Hay muchas gentes que hasta el día de hoy, aunque parezca imposible, ni siquiera se dan por enterados de lo que está ocurriendo. Cuando salimos a las calles, vemos que todo el mundo vive normal, la vida está normal, todo está tranquilo, las playas están abarrotadas de gentes, disfrutando de la vida, aquí no ha pasado nada, eso es un asunto allá en el Medio Oriente, eso es un asunto de los israelitas, eso no tiene nada que ver con nosotros, y pareciera ser que aquí todo está bien. Esto nos lleva a una gran conclusión de comienzo. El nivel de ignorancia, de apatía y de indolencia que se vive en el mundo es impresionante. Hasta que no lo vivamos de manera directa, hasta que esto no nos afecte directa y específicamente a cada uno de nosotros, en mi familia, en mi hogar, pareciera ser que esto no tiene importancia. Pero estamos siendo testigos hoy de uno de los acontecimientos bélicos de guerra más impresionantes a lo largo de muchos años de la historia. La historia nos habla de guerra y rumores de guerra durante tantos siglos que pareciera ser que esto no es nuevo, pero definitivamente los acontecimientos del día de hoy, del día a día, están siendo y serán el futuro del mundo. Lo que ocurra, lo que deje de ocurrir, lo que se pueda presentar en los siguientes días, dependerá de una guerra mundial, dependerá de la vida, dependerá de la economía, dependerá de muchos factores. Así es que es muy común que se esté utilizando un término, y quiero que vayan tomando nota, por favor. Estoy tratando de presentar el tema y llamar su atención a lo que queremos hacer esta semana. Hay un tema que se ha presentado con mucha frecuencia
en los noticieros, para quienes están atentos con las noticias mundiales, usted habrá escuchado con frecuencia el término geopolítica. Quisiera que aquí en el chat, los hermanos que ya están conectados, por favor me compartan qué es, según su opinión, o qué tú sabes de lo que es la geopolítica. Porque nosotros podemos ver el concepto desde un punto de vista bíblico, toraico, que tiene 100% respaldo bíblico, y de eso hablaremos. Pero no podemos escapar a lo que el mundo informa. Si yo no conozco de primera mano lo que el mundo está informando en los temas de geopolítica, entre otras cosas, pues difícilmente la noticia tendrá relevancia y de verdad encontraremos la importancia de lo que esto significa. Número uno. Número dos. Indudablemente se está presentando un asunto, y lo voy a tratar con mucho respeto para los medios de comunicación. Hablo de los medios de comunicación desde el punto de vista de los noticieros del mundo. Presentan el tema, el conflicto entre Israel, la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamás, y lo menciono puntualmente terrorista porque así ha sido reconocido a través de las Naciones Unidas, el grupo terrorista Hamás, que la Biblia no lo menciona, por supuesto. Cuando vemos estas expresiones, muchos de los periodistas, corresponsales de guerra, gloria al Eterno por estos hombres valientes que se trasladan hasta este sitio y en vivo y en directo nos transmiten. Ya ha habido algunos periodistas, entre ellos uno fallecido y otros muy delicadamente heridos, en su labor propia profesional. Mis respetos para los amados hermanos periodistas que procuran informarnos y cubrir en directo. Pero hay una manera en la que podemos cubrir una noticia. Podemos cubrir una noticia en el buen sentido de la transmisión objetiva, de la transmisión profesional, de presentarle al pueblo lo que evidentemente está ocurriendo e informar debidamente. Hay una segunda manera como se pueden presentar las noticias, y esto es haciendo de la propia noticia una situación, permítanme decirlo entre comillas, morbosa. ¿A qué me refiero? Amarillista, de pánico, infundiendo intereses no solamente políticos, intereses sociales, intereses de cada quien. Para hacer un poco de claridad frente a este detalle que es tan importante, observen lo siguiente: ninguno de los periodistas corresponsales de guerra que están hoy en el lugar ha transmitido ni puede transmitir o una imagen o un directo desde Gaza, porque obviamente no les van a permitir el acceso hasta ese lugar. Es decir, que las imágenes que nosotros estamos viendo hoy en directo desde el otro lado de Israel, es decir, desde la Franja de Gaza, corresponden obviamente a los grupos de personas que forman esta agrupación Hamás, y que presentan información que solamente a ellos les compete y les interesa transmitir. Entonces, cuando usted ve la transmisión que hacen los hermanos, comillas, palestinos, ellos transmitirán imágenes dantescas de niños víctimas de los ataques, los misiles, las necesidades de hambre, etc. Ayer, justamente para la grabación de este programa, vimos el primer video transmitido de uno de los rehenes, una joven, muy joven, de 21 años, de padres hispanos, comunidad chilena. Y por supuesto entendemos que esa escena fue transmitida única y exclusivamente con un interés desde el punto de vista de la guerra. No sabemos si evidentemente la niña tiene todas las heridas y las atenciones médicas que se pretende transmitir a través de ese video, pero obviamente entendemos que lo que ella dice en su transmisión, pues obviamente no es algo que salga de su corazón, sino que ha sido forzada específicamente a pronunciar determinadas palabras, como cuáles, como
por favor, lo más pronto posible, sáquenme de aquí. Eso es obvio, es entendible. Pero allí detrás de eso hay mensajes de geopolítica que son mucho más allá que ver el dolor de esta joven frente a la situación. Planteado este tema, hermanos, repito, el propósito de Torah al Instante esta semana no es, desde ningún punto de vista, adentrarnos a los conceptos políticos ni tomar injerencia en aspectos de carácter político. No es la intención ni de Israel Casa Integral ni de su pastor Roberto Alfaro. El propósito de esta semana es que minuciosamente evaluemos a la luz de la Torá los acontecimientos con respaldo bíblico y que podamos entender lo que, repito, muchos periodistas narran, y lastimosamente lo digo con respeto, sin conocimiento toraico. Es decir, hay periodistas extraordinariamente preparados en temas geopolíticos, en temas de terrorismo internacional, en temas de guerra, y hombres que tienen experiencia en guerras, en Ucrania, en Irak, en Hamas, etc. Pero cuando usted escucha que pronuncian algunos términos como Yom Kippur o Shabbat, cometen unos horrores porque no tienen la menor idea qué es un Shabbat, o no tienen mejor conocimiento de qué fue Yom Kippur, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué lo menciono? Porque estoy completamente seguro de que quienes estamos hoy atentos al programa tenemos una preparación, tenemos una revelación y un conocimiento extraordinario a través de la Torá de lo que evidentemente está sucediendo, y podamos comprender mejor el aspecto profético de lo que nuestros ojos están viviendo en el día de hoy. Así es que permítame hoy nuevamente a la pantalla para continuar con el saludo. Estoy en vivo y espero sus comentarios y apreciaciones frente al tema para que los podamos compartir. La hermana Betty Mariñas, Shalom, amada hermana, muchísimas gracias. Desde Trujillo, en Perú, un abrazo, amada Betty, muchísimas gracias. Colombia ama a Israel, gracias, amén. Claro que sí, hermano Caleb, hermana Rica, muchas gracias. En la ciudad bonita, en Bucaramanga, Pastor Tomás, qué gusto saludarte. Gracias por estar allí conectado. Shalom, amados hermanos de ICI en las naciones. Adonai les bendiga. Gracias, Pastor Roberto, un gran abrazo. Igualmente, muchísimas gracias, Pastor. Mi hermana Alejandra Gil, amada Alejandra, Shalom, un abrazo para ti en Medellín. Para ustedes en familia, un abrazo especial. Hermana Yona, Shalom, amada hermana Yona, muchísimas gracias. Anoche compartimos la enseñanza de Rosh Hodesh, una enseñanza muy interesante, muy bonita, muy bien presentada para el nuevo mes. Esto para el tiempo de la grabación de este programa. Hermana Virginia Flores, Shalom, desde México, un abrazo especial también para ti. Hermana Martica, Shalom, hermana Martica, hermano Javi, para ustedes aquí en Cherryville local, un abrazo. Definamos en primer lugar, atentos a tomar nota, por favor. Definamos en primer lugar, en palabras muy sencillas, un término que requiero ustedes tengan muy presente frente a todos los acontecimientos que estamos viendo. El término geopolítica. En el término de geopolítica es necesario entender que hay un propósito fundamental, y es comprender asertivamente los acontecimientos de carácter mundial que afectan, que atañen directamente al desarrollo de una nación desde una perspectiva, como la palabra lo indica, de la geografía y desde un punto de vista político. Geografía tiene que ver entonces con la tierra, con las distribuciones de las tierras, su ubicación, sus fronteras, su cultura, todo lo que tiene que ver con la geografía, y la política desde el punto de vista de las acciones, decisiones, principios, fundamentos, normatividad, leyes que desarrolla determinada nación. De tal manera que podríamos considerar el concepto de geopolítica, por supuesto, como una ciencia de suma importancia para nuestros días hoy, ya que a través de esta tarea geopolítica podemos comprender y buscar resolución o resolver problemas que tienen que ver con las comunidades, con las nociones, con las culturas, como ya lo mencioné, desde el punto de vista político,
desde el punto de vista geográfico, pero algo muy importante, desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista religioso. Observen que he resaltado ya en esta mañana en varias ocasiones la palabra religión. Nosotros no somos una religión, pero para que comprendamos el tema o el contexto, vamos a entrar en ese grupo de la religión. Asimismo, tiene que ver la geopolítica y la comprensión que podamos tener de qué manera los acontecimientos afectan directamente el entorno social de las naciones. Y por supuesto, algo extremadamente importante, ¿cuál es? El aspecto de la economía mundial. Las bolsas de valores, los efectos del mercado, la oferta, la demanda, la inflación, por supuesto, las exportaciones, el petróleo y todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, está en este momento en una línea en el que si una acción se ocurre desde un punto de vista de guerra, entonces los países productores de petróleo determinarán si continúan o no enviando el oro negro, el petróleo a sus correspondientes clientes. De no ser así, y no hay petróleo en las naciones, eso significa una inflación automática en los costos de los combustibles, por supuesto, pero peor aún, llegaríamos a un punto en el que no hay combustibles disponibles, de tal manera que no podríamos trasladarnos desde ningún punto. Y en el caso particular, bueno, no sé, en América Latina afecta a cualquier parte del mundo, pero en Estados Unidos, y Verbo y Gracia lo voy a mencionar, aquí en la ciudad de Cherryville, no tenemos transporte público, aquí no hay servicio de taxis o servicios de buses. Una ciudad pequeña, dependemos 100% del vehículo motor, a gasolina o eléctrico en el caso. De tal manera que si se afecta la producción de petróleo, o no tanto la producción, la exportación de petróleo hacia las naciones correspondientes, ya estaríamos frente a un gran reto. Como diría mi amigo Rafita, estaríamos en problemas, serios problemas. Máxime cuando no estamos acostumbrados a desplazarnos, repito, a caminatas extremadamente extensas. Aquí todo es muy lejos, de tal manera que si queremos comprar el pan, o queremos comprar leche, o queremos comprar los huevos, tenemos que ir a la tienda. E ir a la tienda no es tan sencillo ir a pie. Tendremos que ir en el vehículo. Vean cómo entonces un pequeño detalle como este ya tiene una injerencia muy delicada. Las ciencias políticas, entonces, cumplen una función tan importante, la geopolítica en el sentido de las comunicaciones. Hoy la gran mayoría, si usted ha estado atento a las noticias, he estado observando muy de cerca unos canales de Chile y de Argentina que me han impresionado con su muy buena calidad informativa, periodística, muy profesional, muy bien desarrollada, muy bien transmitida, me ha encantado y qué bonita experiencia como conocer algunos noticieros en Francia, en España, en Alemania, que están transmitiendo con una calidad informativa y profesional maravillosa. Es decir, esto es parte de que las comunicaciones en la geopolítica, cuando escuchamos las noticias, van a tener una incidencia profunda en el corazón del pueblo. Todo este fenómeno geopolítico nos está dando otra advertencia. Ustedes notaron cómo, como consecuencia de estos acontecimientos, el grupo Hamas y la comunidad palestina invitó a todas las naciones, a su gente en todas las naciones, a tomar un día específico de represión contra lo que está ocurriendo. Y me impresiona cómo, por favor, si usted puede y tiene información al respecto, compártamela para poder, yo sé que todos sabemos. Sé que en Colombia, por ejemplo, los grupos palestinos o las personas residentes palestinas en Colombia bloquearon algunas calles, causaron algunos daños, etcétera. Pero que se diga, por ejemplo, en Nueva York. Yo estoy impresionado cómo en la ciudad de Nueva York se levantaron miles de personas de esta etnia o de esta cultura y provocaron no solamente cierres en las vías. Bueno, es que cerrar una vía en Nueva York es algo traumático, pero se congregaron de una manera gigante en determinados puntos y me pregunto en qué momento
la nación de América en los Estados Unidos fue tan absolutamente minada de gentes, probablemente gentes buenas. Yo no tengo la menor respuesta frente a eso. Pero ¿cuántos de todos estos participantes en estas campañas son lo que se llaman las células dormidas de todos estos movimientos terroristas en el mundo? ¿Cuántos de nuestros países están absolutamente ya en este momento inundados de todo tipo de estas personas? Jamás grupos terroristas en todo el mundo. Europa ni se diga. La situación en Europa es impresionantemente delicada. Si tenemos gente en América, ¿cuánto en Europa tendrán por lo menos 10 veces más población en todas las naciones europeas frente al mismo contexto de América? ¿Esto qué significa, hermanos? Que en la medida en que esto avance y haya consecuencias mayores, pues todas las naciones vamos a estar siendo afectadas porque ya tenemos esos grupos establecidos en cada nación del mundo. Entonces, como empezamos nuestro tema en el día de hoy, eso es un asunto del Medio Oriente, eso es un asunto allá de Israel, eso no tiene que ver con nosotros, eso es un problema de los sionistas, eso es un problema de los judíos, eso es un problema de los hasídicos, y resulta que no entendemos ni siquiera los conceptos. Si no entendemos qué es un sionista, si no entendemos qué es un hasídico, si no entendemos quiénes son los Hamás, entonces la noticia para nosotros es irrelevante si no comprendemos, repito, sus contenidos. Así es que vamos a dejarlo hasta este punto y luego en el desarrollo de la semana miraremos con detenimiento un poco más de cerca lo que es el contexto de la geopolítica, para llegar a una gran conclusión. Y los jóvenes que tengo aquí en la línea y nos estén escuchando, por favor, cuán importante hoy, periodistas que informen acontecimientos como los que están ocurriendo, no desde el punto propio de la noticia geopolítica, sino desde el punto de vista de la noticia geopolítica en la Torá. En la Torá. Cuando hablamos con la Torá, cuando hablamos con el Emet, cuando hablamos con la palabra, podremos entonces comprender, repito, con mayor precisión lo que está ocurriendo. Vamos a ir a un texto bíblico para ya entrarnos a la palabra. Y perdónenme por la pequeña, extensa introducción. Hablemos en el Salmo 120, por favor, acompáñenme, Salmo 120. Porque leemos, repito, y pasamos por alto el sentido de la lectura. Y cuando vemos la noticia de los acontecimientos en Israel, pues sí, parece terrible, dramático, cuán difícil ha sido todo esto. Pero lo que no nos damos cuenta es que la Biblia, la Torá, nos lo ha dejado escrito y nos lo ha enseñado a lo largo de la historia. Vamos al Salmo 120 y encontremos una respuesta a lo que estamos tratando esta semana. Dice la palabra en el Salmo 120, por favor, léalo conmigo. A Adonai clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Adonai, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Léalo, por favor, entendiendo lo que estamos leyendo. Verso 3. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Verso 5. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Por favor, amados que están conectados aquí en el chat, ¿alguno de ustedes me puede, por favor, contestar qué significa y qué importancia tiene el verso 5 en la historia que estamos tratando? Voy a repetirlo. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Y si usted quiere encontrar una respuesta a todo este acontecimiento Israel-Hamás en el conflicto que estamos viviendo hoy, el Salmo 120
ya nos dio la respuesta absoluta al acontecimiento que estamos viviendo hoy como testigos cada uno de nosotros. Voy a darles un minuto porque quiero que me compartan por favor aquí en el chat el Salmo 120, qué es lo que nos está anunciando, qué es lo que nos está indicando y por qué están ocurriendo estos momentos justamente ahora en el tiempo que estamos aquí reunidos. Por favor, déjenme saber. Adelante. Estoy dándoles un minutico para que todos lleguen, por favor. Así es que, ¿qué nos dice esta porción del Salmo 120? La porción del Salmo 20 lo primero que nos está dando como información es que estamos morando alrededor o enrededor de personas que tienen por supuesto un pensamiento maquiavélico, un aspecto geopolítico de perversión, de destrucción, de aniquilación, y que aunque nosotros queremos la paz, sin embargo, hay un grupo terrorista con el que vivimos, con el que compartimos, que lo tenemos justo ahí entre nosotros, al lado, quien recibe incluso nuestros beneficios y sin embargo, su simiente, su acción, su pensar, su sentir, su decir, su hacer es la muerte, la violencia, la lujuria, la perversión, la idolatría, el pecado en el término más gravoso que podamos entender. Así es que, mis amados hermanos, para poder comprender un poco mejor este acontecimiento, definitivamente tenemos que ir al libro de Bereshit. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, nos da una respuesta maravillosa, aunque el capítulo 25, si vemos un poco en contexto, tenemos que regresarnos a la historia maravillosa del tiempo de Abraham en la parashá Lech Lecha. Vamos por favor a Bereshit en el capítulo 25. Vamos a buscarlo un poco con anterioridad. Dice, acompáñame por favor a la porción, a la parashá de Lech Lecha desde el capítulo 12. Dice la palabra: pero Adonai había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Serán benditas en ti las familias de la tierra. Siempre cuando llego a esta porción del capítulo 12, ustedes conocen la historia, les menciono con detenimiento que aquí dice: bendeciré en ti a todas las familias. Sí, por supuesto. Bendeciré en ti a todas las familias, siempre y cuando todas las familias de la tierra, por favor, reconozcan a Mashiach el Todopoderoso. Mientras esto no ocurra, pues obviamente que no podríamos decir que las familias de la tierra serán de bendición. A partir de la parashá Lech Lecha, todos conocemos la historia y voy a tratar de parafrasearla para no leer todo el contenido. Usted recordará, Abraham y Sarai parten de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra que Adonai les ha prometido, a una tierra que Adonai les prometió. Una tierra en la que fluye leche y miel. Sin embargo, en el desarrollo de la historia vemos cómo aparece también una promesa a la que Abraham y Sara se acogen porque tendrán un hijo, el hijo de la promesa. Pero sin embargo, en el transcurso de los días, en el transcurso de los años, ese hijo nunca aparece. A lo cual Sarai provee a su esposo Abraham su ayuda, o la persona que le acompaña, como no me gusta utilizar la palabra sirvienta, no sé otra palabra que pueda servir, pero la persona que ayuda a Sara, llamada Agar, y le dice, por costumbre de la época, por la cultura del momento,
geopolíticamente hablando, les dice que se allegue a su sierva y a través de ella pueda tener un hijo y formar familia. Esto es interesante, hermanos, porque aquí empieza, justamente aquí, ocurre y empieza toda la historia que estamos desarrollando hasta el día de hoy. Abraham había recibido una promesa de un hijo, pero cuando esto no ocurre, entonces Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Estoy en el capítulo 16, verso 1. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Adonai me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrás hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Es decir, aquí perfectamente nos denota que el patriarca no tuvo la intención, él como hombre, de buscar a la sierva de Sarai. A petición de su esposa, por una costumbre de la época, observen, por una costumbre geopolítica de la época, socialmente hablando, pues Abraham obedece a su esposa, se allega a esta mujer egipcia llamada Agar, y de ella entonces viene un fruto de esa relación, cual es un hijo llamado Ismael. Por favor, présteme mucha atención, repito, porque todo el problema geopolítico que tenemos hoy en Israel y la Franja de Gaza ocurre justamente aquí, en Bereshit capítulo 16. Todos sabemos entonces que viene el nacimiento de un hijo cuyo nombre será Ismael. Y aquí ocurre algo mucho más interesante. Ismael, a ver si recuerdo, por favor, un momento, en el capítulo 25. En el capítulo 25, en el verso 12, ya hablaremos de este punto en cuanto a los descendientes de Ismael. Pero recordemos, por favor, alguien que me ayude con el texto bíblico, me parece que es Génesis capítulo 12, a ver, permítame, lo ubico. Cuando se nos dice de Ismael, ¿quién es Ismael? Dice la palabra que Ismael es un hombre fiero, una persona fiera, una persona indómita, una persona salvaje, una persona de guerra, una persona que la misma Biblia la presenta y la compara más que un ser humano, la compara más que a un ser humano con un animal. Esa es la respuesta que tenemos hoy justamente para entender de dónde viene un grupo terrorista llamado Hamas, que son completamente salvajes, terroristas en la palabra máxima en su contenido y absolutamente guerreros. Pero lo más interesante es que aquí, a través de Ismael, donde se va a iniciar toda esta genealogía hasta nuestros días, surgirá también con la posterioridad una religión que todos conocemos, no voy a mencionar ahora, pero que todos conocemos de dónde viene esa religión que domina parte del mundo, con inmensidad de seguidores. ¿Y por qué hago la alusión importante sobre este tema? Porque esta religión no solamente está presente, sino que esta religión por demás asume que todos estos acontecimientos violentos, perversos, desgarradores, terroristas, son permitidos según su propia religión. Decapitar es permitido, violar las mujeres es permitido, matar, quemar de la manera como ocurrió hace 10, 11 días para la fecha de grabación de este programa. Todos estos acontecimientos son absolutamente permitidos dentro del libro que esta comunidad sigue de acuerdo a lo que su profeta les enseñó. De tal manera que para ellos esto no es ni siquiera una condición de pecado, ni siquiera una condición de salvajismo, sino que todo lo contrario, se convierte en un acto totalmente glorioso. Es más, ustedes seguramente escucharon recientemente a uno de los líderes políticos de esas naciones, tal vez la cabeza más importante del grupo palestino, diciendo textualmente, cito: nos sentimos orgullosos
y felicitamos a todo el grupo que presentó o que cometió este asunto, que entró a Israel, que mató, violó y mutiló a estas personas. Nos sentimos orgullosos. Gloria para su ídolo, en satisfacción por todo lo ocurrido. De tal manera que estamos entendiendo, mis amados hermanos, repito, que de esta manera los acontecimientos que estamos viviendo hoy definitivamente corresponden a acontecimientos que están escritos y que para ellos, según su libro, son perfectamente permitidos. Es más, alcanzan la gloria, alcanzan el reconocimiento, alcanzan una paz interior cuando ellos cometen todo este tipo de situaciones. Veamos entonces a continuación qué nos dice el libro de Bereshit en el capítulo 25. Recordemos que estamos en la porción del Salmo 120, y cuando estamos en la porción del Salmo 120 nos menciona puntualmente, veámoslo por favor, permítame ir un momento nuevamente al Salmo 120 para recordar en qué punto estamos. Lo voy a leer nuevamente, Salmo 120, y vamos a estar puntualmente en el verso 5. Dice: ay de mí que moro en Mesech y habito entre las tiendas de Cedar. Entre las tiendas de Cedar. Ahora, vamos al capítulo 25 de Bereshit. Capítulo 25 de Bereshit. Y en el verso 12... es Bereshit, estoy en Éxodo, capítulo 25 de Bereshit. Bereshit capítulo 25, gracias por tomar nota. Dice la palabra: estos son los descendientes de Ismael. Présteme mucha atención. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, la egipcia sierva de Sara. Dice la palabra: estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombres en el orden de su nacimiento. Nombres en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nabaiot. Luego Cedar. Por favor, Cedar. ¿Están conmigo? Cedar. ¿Están conectados? Cedar. Permítanme un segundo porque yo perdí el chat y no sé cómo están los amados. Aquí estamos. Cedar. ¿Qué nos dice el Salmo 120? David está mencionando cómo él vive en medio de las carpas de Cedar. ¿Quiénes son estos Cedar? ¿Quiénes son las carpas que están allí en medio de las cuales habitamos? ¿Quiénes las conforman? Nada más ni nada menos que los descendientes de Ismael. ¿Están captando? Espero que me estén comprendiendo a dónde estoy llegando con el tema. Voy a repetirlo, hermanos, porque esto es extremadamente necesario tenerlo suficientemente claro para comprender, repito, los acontecimientos que estamos viviendo. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque a veces lanzamos juicios, y cuando lanzamos juicios, pudiera ser que con nuestras palabras estamos también juzgando sin el debido conocimiento. Sabemos, ese grupo es un grupo terrorista, está absolutamente claro, no tenemos la menor duda al respecto. Pero también debemos recordar, mis amados hermanos, que en medio de la población palestina, no todos los palestinos son terroristas. Permítame hacer una pequeña analogía con la cultura nuestra latinoamericana. Por ejemplo, en Perú existió, no sé si existe, los hermanos de Perú me ayudan, un grupo extremadamente violento como fue Sendero Luminoso. No sé si hay todavía rezagos de esa situación. En Colombia, los grupos guerrilleros han sido de las guerrillas más antiguas del mundo. Los movimientos guerrilleros en Colombia han dejado historia a lo largo de los años, están vivos, están presentes, es más, están dirigiendo la geopolítica de nuestro país en un caos absoluto. Qué buena información en este momento. Y estamos siendo
formados, administrados por lo que en otro tiempo los grupos guerrilleros que mataron, destruyeron, aniquilaron, causaron todo tipo de daños aberrantes, tal cual lo conforman estos grupos terroristas como Hamás. También los tenemos en nuestra patria. Yo no sé en los otros países, en Nicaragua y en las demás naciones, absolutamente todos los países tenemos alguno de estos grupos que se han levantado en armas contra los gobiernos, las democracias, y han generado absolutamente daños irreparables. Repito, muchos de ellos incluso hoy forman parte del gobierno y forman parte, ya hoy en día no son los guerrilleros de la época, hoy en día son los honorables senadores, presidentes, gobernadores, alcaldes de nuestras ciudades. Con ellos estamos conviviendo. En las carpas de Cedar, dice el Salmo 120, los descendientes de Ismael, a los que les tendemos la mano, como Israel hoy a la franja de Gaza, le envía el fluido eléctrico, el agua, los alimentos. Es una de las zonas del mundo más poblada, con la mayor densidad de población del mundo. Se sostienen 99.9% de Israel, que es la mano que los bendice. Y sin embargo, a la mano que les bendice, en fluido eléctrico, en agua, en servicios médicos, en educación, en todo lo que tienen disponible de Israel. Sin embargo, este grupo de los hijos de Ismael, a través de Cedar, los que acampan alrededor nuestro, entran, rompen las fronteras, violan las mujeres, matan niños, mujeres, ancianos, hombres, familias, los queman, los decapitan. Y David nos está diciendo en el Salmo 120 lo que estaba ocurriendo desde aquel entonces. Ahora, en medio de nuestra conversación, y espero que el tema lo estemos llevando en un orden cronológico, acompáñeme por favor al libro de Números. Vamos a ir a Bamidbar. Libro de Números. Y en el libro de Números estaremos en el capítulo 13. Aquí hay otra historia apasionante. Estamos ya en el Parashá Vayera. Y este Parashá es de verdad una historia maravillosa. La leemos y la estudiamos cada año. Y para muchos dirán, ay, pero ¿por qué repetimos otra vez lo mismo? Eso ya lo sabemos, que Moshe pues tomó a unos hombres y los envió a Canaán. ¿A dónde los envió? A Canaán. Pero un momento, ¿qué es Canaán? ¿Cuál es la tierra de Canaán? ¿Quiénes eran sus habitantes? ¿De dónde surge Canaán? Para poder entender Canaán y para poder entender la Parashá y para comprender lo que pasó con Moshe y los, yo no los llamo espías, como les hemos puesto, los exploradores, porque aunque fueron exploradores, estaban indagando los alrededores. Veamos qué nos dice la palabra en el libro de Números. Y habló Adonai a Moshe diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Es decir, los exploradores que fueron a visitar, a conocer, a explorar, a reconocer, a identificar, a evaluar la tierra de Canaán. Por favor, tenga presente, Canaán. No eran simplemente hombres voluntarios, no eran simplemente hombres que tuviesen el deseo de conocer un poco más allá de la frontera. No. Estamos hablando de príncipes, una calidad que los pone como cabeza de tribu, que los coloca como líderes. Es decir, estamos hablando de hombres conocedores de la Torá, hombres preparados, hombres adiestrados, hombres maduros, hombres de jerarquía, quienes van a conocer la tierra de Canaán. Y Moshe les envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Adonai, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y aquí los menciona cada uno de ellos, no los voy a mencionar. En sus nombres dice: la tribu de Rubén, Semúa, hijo de Sucar; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí. Y aquí menciona a cada uno de los que están allí.
En el verso 16 y 17 dice, estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Josué. Importantísimo. Los envió pues Moshe a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguet, subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que habita. Aquí hay un punto importante. Por favor, subraye en el texto. El pueblo que habita. Esa pregunta nos tenemos que formular hoy, amados. Hoy, por favor, hoy. Esto lo he insistido y lo he insistido y lo he insistido en muchos de los programas de Torah al Instante, y permítame que sea tan recalcitrante con el tema. ¿Dónde tú habitas hoy? Saben, anoche que transmitimos o se transmitió Rosh Hodesh, mis amados pastores Vega de Chile, el pastor Tomás y la pastora, Padre Eterno, Pamela, dijo una frase muy interesante. Dijo la pastora Pamela, habitamos en Puerto Montt, Chile, muy al sur. Aquí llueve mucho. El sol no es abundante, el sol no calienta mucho. Pero vivimos en un lugar donde hay una flora y una fauna maravillosa. No tengo la menor duda y anhelo y le pido al Eterno nos permita a la familia Pastoral Faro pisar en el sentido de ponernos la planta de nuestros pies allí en Puerto Montt. Se los he dicho a los pastores Vega, anhelo poderlos visitar allí y conocer ese lugar. No me cabe la menor duda, he visto las fotografías, es un sitio hermoso. La pregunta, ¿y por qué hago esta pequeña mención? Porque siempre se los he dicho, amados hermanos, ¿dónde tú eliges vivir? Vuelvo a la pregunta, ¿por qué tú vives en el lugar donde vives? Bueno, tú vives en el lugar donde vives porque hay buenas escuelas, porque hay buenos servicios médicos, porque tienes un buen mall donde puedes ir de compras cada vez que quieres y gastar lo que no tienes. Porque sencillamente no necesitas automóvil, el servicio del transporte es muy práctico, porque hay muy buenas universidades y estoy considerando que mis hijos los pueda tener cerca y sus universidades estén a la mano. Bueno, la razón que sea. Pero muchas gentes habitan hoy en lugares que son, primero, no el lugar para un hombre kadosh, un hombre hablando de una familia kadosh. Son lugares contaminados, son lugares pervertidos, son lugares inmundos, son lugares de miseria, son lugares que no pueden ser el hogar para una familia kadosh. ¿Y por qué es tan importante esta mención? Aunque repito, sé que lo he mencionado en muchas ocasiones, pero permítame en el amor de Mashiach, recíbanmelo, por favor, recíbanmelo. Hace 22 años, o 20 años, mínimo, más de 20, cuando vivíamos en la ciudad de Charlotte, y los hermanos que están aquí local con nosotros conocen de lo que estoy hablando, vivíamos en un lugar relativamente tranquilo en aquel tiempo, sobre la ciudad de Charlotte, el área donde Adonai nos depositó en aquel tiempo, un área tranquila, en crecimiento, estaba bien para llegar apenas comenzando a vivir en esta nación. La Tybola Road con la South Boulevard, un tipo de ciudad, un tipo de lugar muy conocido. Pero desde aquel tiempo, mi amada pastora Pili veía, recuerden que ella ve, ella veía que esa área, con el paso de los años, se convertiría en un lugar terrible para vivir. No sé cómo lo vio, pero ella lo vio. Y me decía cada día, no me siento bien en este lugar, este no es un sitio seguro, este no es un buen sitio para el crecimiento de nuestros hijos, este es un sitio que va a tener mala cosecha para el futuro, debemos movernos de aquí. Y cada día insistía en lo mismo. El Eterno usó una herramienta para movernos, si ustedes conocen la historia, no voy a volver al punto, de sacarnos de ese punto de la ciudad de Charlotte y traernos a este pequeño pueblo con futuro grande.
Gloria a Hashem, el día que salimos de aquella ciudad. Hoy, 20 y tantos años después, evidentemente esa ciudad, ese lugar en particular, es uno de los lugares más poblados de la ciudad. El 90% de su entorno es hispano. Por favor, hermanos, no me malinterpreten. Es hispano. Por favor, hermanos, no me malinterpreten. Pastor, ¿qué tiene algo con los hispanos? ¿Es que usted ya no se cree hispano? De ninguna manera, todo lo contrario. Gloria a Hashem por nuestra hispanidad. A lo que me refiero es que el lugar se ha convertido en un lugar de muerte, de drogas, de prostitución, de miseria, de ruina, de peligro. Allí puede ocurrir que te asalten, que te atraquen, que te roben. Es increíble que esto ocurra aquí. Pero ocurre. Hay unas personas haciendo un trabajo en nuestra congregación en estos días. Les pregunté ayer, muchachos, ¿ustedes de dónde, qué parte de la ciudad viven? Vivimos en Charlo. ¿En qué área viven? Vivimos más o menos cerca a tal parte. Les dije, nosotros vivimos por allí cerca, a unos 10 minutos. Y dijeron, ustedes vivieron por el área de Taibola Road. Sí, ahí estábamos. No, pastor, ese sitio es peligrosísimo. Ya hoy no se puede. Uno ya no puede parar allí. Es decir, ya... Por favor, ¿por qué menciono toda esta historia? Repito, porque evidentemente, ¿dónde escogiste vivir? Vives en un lugar pensando que es barato, comillas, económico, que pues ahí no pagas mucha renta. Claro, alrededor hay droga, hay robos, hay prostitución, hay inmundicia, pero realmente pues aquí uno no paga mucho. Las escuelas, pues bueno, las escuelas no son muy buenas, pero pues en las escuelas hay droga, hay sexo pervertido, hay inmundicia, hay clases de género. Por favor, hermanos. David nos está hablando a través del Salmo 120 y nos dice, ¿cómo es que nosotros vivimos con los descendientes de Ismael en nuestro alrededor? ¿Y qué está ocurriendo y qué ocurrió justamente este fin o estos días? Los descendientes de Ismael, de la franja de Gaza, vienen, causan un daño horrible, terrorífico, cuan más después de muchos años, aún después del Holocausto, nunca se había vivido una situación tan crítica, dramática, aberrante e indigna como la que ocurrió. Ahora, por favor, observen lo que está ocurriendo en esta porción del capítulo 13. Vamos a ir avanzando un poquito. Los hombres exploradores fueron, y por supuesto los hombres exploradores regresan y traen un informe que no se lo presentan a Moshe y Aarón en privado, sino es un informe que lo presentan en público a todo el pueblo. Y cuando lo presentan en público, empiezan a mostrar su informe, y después de andar por el territorio 40 días, los espías o los exploradores regresaron a Cades, en el desierto de Parán, y allí les contaron a Moshe y Aarón y a todo el pueblo de Israel lo que habían visto, y les mostraron los frutos que habían traído de ese territorio de Moshe. Fuimos al territorio donde nos enviaste, es un territorio fértil. Allí siempre habrá abundancia de alimentos. Mira, estos son frutos que trajimos de allá. Lo malo es que allí vive gente muy fuerte. Han hecho ciudades grandes y bien protegidas. Hasta vimos a los descendientes del gigante Anak. Préstele mucha atención. Ojo abierto, a los descendientes de Anak. En el desierto viven los amalecitas, los hititas, los jebuseos, los amorreos, y entre el mar y el río Jordán viven los cananeos. La gente inmediatamente comenzó a murmurar, pero Caleb les ordenó callarse y les dijo: vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas, diciéndoles: ese es un territorio malo. No lo hagan, les decían. No podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes como Anak. Ante ellos somos tan pequeños como grillos. Además, es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra.
Entonces, lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en esta fecha está establecido justamente en los textos que estamos compartiendo hoy. ¿Quiénes son los cananeos? Es una buena tarea que quiero dejarles a ustedes, mis amados hermanos. Por favor, consideren esta tarea. ¿Quiénes son los pueblos cananeos? Aquí está la respuesta. Pero para comprender quién es Hamás, para comprender de dónde está su origen, para comprender su religión, para comprender por qué matan, violan, asesinan de esa manera atroz, aberrante, indigna, tenemos que conocer qué vieron estos exploradores y por qué se atemorizaron a tal punto, porque vieron un pueblo absolutamente salvaje, guerrero, cruel, como lo dijo la palabra, Ismael, salvaje hombre, un hombre de guerra, un hombre sin piedad. Entonces ya podremos ir comprendiendo mejor que lo que ha ocurrido hoy para ellos es absolutamente normal, que toda esta situación, el ataque que está originando Israel, no es un asunto de venganza, es un asunto de la vida. Téngalo presente porque es un alajá, es un asunto de vida, 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 vida. Israel está protegiendo la vida de la gente de Israel. Israel está combatiendo Isaac contra Ismael. Esto no es nuevo, esa historia empezó aquí en Bereshit. Así que, mis amados, creo que el tiempo se nos agotó. Hemos hecho una práctica introducción al tema, definiendo algunos conceptos básicos como geopolítica, tema que ustedes tienen que considerar muy de cerca, para que podamos comprender y entender el asunto de Israel hoy. Tenemos que ir a la Torá, hacer revisión a lo que ya hemos estudiado y entonces comprenderemos con mucha seguridad y con mucha claridad que estos acontecimientos, repito, iban a ocurrir, estaban escritos, pero también está escrito qué va a ocurrir. Es decir, que si tú quieres saber qué va a ocurrir, los pronósticos de las noticias y los geopolíticos del momento dicen si Irak interviene, si el Líbano participa, si Cisjordania se involucra, si los Emiratos Árabes entran, ¿qué podría ocurrir? No. La Torá nos dice qué va a ocurrir. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Nuestro amado Yeshua HaMashiach, Él es el que está en control de toda esta situación. Amados, me despido, permítame saludar un momento a algunos hermanos más que nos acompañaron. Hermana Victoria Gómez, Chalón. Buenos días, Chalón familia en todas las naciones. Saludos desde la Florida, muchas gracias. Mayra Pérez, en mi país estuvo por 63 años gobernando un disidente de Ismael. Murió gracias al Padre, pero en la transición de su gobierno sembró sus ideas en toda Latinoamérica y en Centroamérica. Gracias, hermana Mayra. Pastor Tomás, así será, Pastor Roberto, los esperamos, gracias. Amén. Hermana Yolanda, pastor, aquí en las islas de Aruba es muy seguro gracias a Adonai y debido a su seguridad hay mucho turismo. Que así sea y así mantenga. Gracias. La hermana Glorita nos dice, historia de los exploradores que fueron a explorar a la tierra. Muy bien. La hermana Yona, toda rabá, muchas gracias, toda rabá. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir caminando en este tema con detenimiento, entendiendo las noticias, los acontecimientos en este diario vivir desde una perspectiva toraica, no desde una perspectiva emocional, desde una perspectiva lógica humana, sino desde el punto de vista de la palabra. Les dejo como tarea, por favor investiguen quién es Hamás, investiguen qué ocurrió, de dónde surgió, quiénes son estos grupos, por qué se levantan, cuál es su práctica religiosa, por qué para ellos el matar y hacer toda la acción, la cadena de consecuencias es un privilegio. Por favor, entendamos eso y ahora entenderemos por qué Israel ha tomado una decisión determinante de vida. Porque si dejamos vivo al enemigo, mañana nuestros hijos sufrirán las consecuencias. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saludo. Gracias por compartir el mensaje. Gracias por enviarme sus opiniones. Nos vemos mañana en el siguiente programa de Torah al Instante. Hasta el día de mañana. Shalom, muy buen día. Gracias.
hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.